Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un personaje que se llama Ahitofel. Lo he titulado Aquel que no supo perdonar. Su nombre significa el hermano de la insensatez. Este personaje de los tiempos del rey David era el papá de Elián, padre de Betsabé, la joven esposa de Urías que David tomó, y que por su mal proceder ocurre el adulterio y la muerte de Urías. Pero no me quiero enfocar hoy en el caso de adulterio del rey David y sus consecuencias como tal, sino de cómo la falta de perdón, el resentimiento, el odio, la amargura puede llevar a una persona a perder hasta su propia vida. En 2 de Samuel 16:23 dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase a Elohim. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Podemos ver la importancia de este hombre. Era famoso por su sagacidad y formó parte de los consejeros del rey David. Alguien cercano a él tenía el don de sabiduría y el don de consejería. Pero a raíz de los acontecimientos con su nieta y la muerte de su esposo Urías, Ahitofel estaba lleno de rabia y había acumulado resentimiento por un largo tiempo. Solamente estuvo esperando la oportunidad para desquitarse de David y así saciar su sed de venganza por lo acontecido con su familia. En Hebreos 13:15 dice: mirad muy bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. La amargura no solo amarga a aquel que la retiene, sino todo a su alrededor. Es contaminante y fácil de detectar. Porque sabemos, como dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. No es más sino escuchar a una persona hablar para saber lo que tiene en su corazón, en contra de algo o de alguien. Es obvio que Ahitofel cayó durante años, pero nunca pudo resolver su problema de resentimiento. Uno no se puede imaginar cómo Ahitofel pudo vivir frente a un hombre que odiaba tanto y sin que éste se diera cuenta de lo que Ahitofel sentía. Una de las características de la raíz de amargura es que se vive doble vida. En público se es una cosa y en privado es otra. ¿Cuántas veces odiaría a David en lo íntimo de su pensamiento, mientras en lo exterior le tenía que sonreír y servir? Sin duda alguna, años de alimentar un odio que no lo llevó a nada. Cuando llegó el tiempo de que Absalón, hijo de David, se subleva contra él, Ahitofel vio la oportunidad perfecta para llevar a cabo lo que por años había acariciado, que llegaría el día en que pudiera ver mal, o peor aún, muerto a su tan odiado David, cuando decide apoyar a Absalón en su rebelión y mal aconsejarle en su contra. Este relato lo podemos ver en 2 de Samuel 15, desde el versículo 1, cómo la hipocresía de Absalón contra su padre hace cosas del rey con el pueblo, ganándose hacia muchos que le seguían, que por cierto eran inocentes de lo que verdaderamente se traía entre manos este joven orgulloso y de corazón endurecido, envanecido también. Vemos cómo el plan de él contra su padre fue a sus espaldas y a traición. Y nos resulta increíble pensar que un hijo amado, como lo era Absalón para David, podía tener semejante corazón contra su propio padre. Sin embargo, Ahitofel, no muy lejos de un corazón como el de Absalón, se alía con él solo para ejecutar su plan de venganza y creyó que este joven tenía posibilidades de ganarle a su padre. Pero lo que no contaba Ahitofel es que hay un Elohim que mira todo y hace justicia. En 2 de Samuel 15:31 dice: y le dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Ahitofel. David en ese momento entendió que no era más que un enemigo oculto, que por años le mostró su mejor cara, pero al mismo tiempo lo peor de lo que había en su corazón. Él sin duda alguna tomó una mala decisión. Ya no era una sabiduría celestial, sino terrenal, carnal, diabólica. Consentir la falta de perdón nos lleva a pecar contra el prójimo y lastimarnos a nosotros mismos. Cuando vio el momento de su venganza, aconseja a Absalón. En 2 de Samuel 16, del 20 al 22 dice: entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. En el fondo este consejo fue por venganza.
Él deshonraría la casa de David y a sus concubinas, como un día David le hizo a él por su nieta Betsabé. Esto solo hizo que Absalón, otro corazón duro, pecara contra Elohim, ya que el mandamiento dice en Deuteronomio 27:20: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Seguido de esto, narra la historia de que él dio otro consejo a Absalón. Le dijo que él escogería 12,000 hombres e iría a David de noche para atacarlo, por supuesto, por la espalda y matarlo. Pero como ya David había orado a Elohim que entorpeciera el consejo de Aitofel, pues ya él sabía lo que el hombre estaba haciendo. El mismo Absalón oye el consejo de Aitofel, pero manda llamar a Usai, arquita, y este le dijo que el consejo de Aitofel no era bueno, diciéndole lo valiente y varón de guerra que era David y los que con él estaban. Este sí dijo las cosas como eran. Y Usai fue usado por Elohim, porque a su vez aconseja a Absalón, le avisa enviar a David que se cuidara de lo que estaba pasando donde él estaba. Vemos cómo cuando Aitofel nota que no había tomado una decisión correcta por haberse aliado con Absalón, que habían gestado un golpe militar, que su malévolo consejo fue nulo, él decidió suicidarse. En el capítulo 17:23 dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa a la ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Qué triste final para un corazón que no supo perdonar y olvidar el dolor. Pero qué mensaje nos puede dejar Aitofel, un hombre que esperó 11 años para vengarse de David. Tuvo odio en su corazón durante todo ese tiempo. Podemos ver que tuvo una doble vida. En público era una cosa, en privado otra. Perdió totalmente sus principios, porque después de haber sido un buen consejero, de haber tenido el don de la consejería, ahora era un traidor y se había pasado al lado de la injusticia, de la iniquidad y del mal. En su corazón se añadió el resentimiento y el deseo de venganza como para completar. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de todo ese resentimiento? El juicio de Elohim sobre su vida y la muerte. Si él hubiese atendido el consejo que nos da nuestro Padre de perdonar, de sanar, el tiempo que le hubiera tomado, él hubiera sido perdonado. Pero no, él escogió el camino que lo acabó contaminando, que lo acabó destrozando. Porque David sí, ciertamente pecó, lo ofendió. Y no solamente pecó esa vez, David pecó muchas veces. Pero a diferencia, él se arrepentía e iba a la única fuente que a nosotros nos puede conceder el perdón. Y el Padre que ama nuestros corazones y que nos conoce, sabe cuando estamos obrando con verdad o con mentira, con sinceridad o con hipocresía. Debemos reconocer nuestro error, pero tampoco debemos sentarnos a esperar que las personas que a veces nos hieren nos van a pedir perdón. A veces sí, a veces no. Pero no debemos enfocarnos en eso. Debemos nosotros, para estar a cuentas con nuestro Padre, de hacer nuestra parte y de perdonar las ofensas. El resentimiento sí tiene perdón, sí tiene cura. Y es el arrepentimiento, la confesión, y ahí recibimos el perdón. ¿Sí? Lo primero es el arrepentimiento. Arrepentirme de haber sentido un odio mortal hacia un prójimo, cualquiera que sea. Luego el arrepentimiento y la confesión del pecado, y vamos a recibir el perdón, que eso era lo que hacía David. David siempre apelaba a su Elohim, que tanto amaba, y que lo podemos ver en toda la historia de este varón. En Mateo 18, del 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Yeshua le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso enseñó nuestro Mesías, dejándonos un legado de que tenemos que perdonar a nuestros ofensores, de que tenemos que perdonar las ofensas, por muy pequeñas que sean o por muy grandes. En ese mismo momento tenemos que orar a nuestro Padre: Padre, quita de mí esta ofensa, la perdono. Vuelvo y repito, aunque la persona no venga a tocar la puerta y a decirte, te pido perdón, porque a veces el orgullo nos lleva a eso, a pensar de que si la persona no nos busca, no tenemos por qué perdonarla si no me lo ha pedido. Perdona por causa de tu corazón. Perdona por causa de que si nosotros albergamos ese sentimiento, no solamente nos va a destruir, sino que nos va a destituir completamente de la gracia de nuestro Padre. Podemos ver perfectamente en la vida de Aitofel. En Mateo 18:35 dice también:
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No estamos para competir, estamos para amarnos, no para dividirnos. Todos nos vamos a equivocar, todos en algún momento vamos a cometer errores. Pero si tienes un corazón verdaderamente rendido a tu Padre, vas a pedirle que te ayude a perdonar y a tener un corazón libre y limpio delante de sus ojos. Así como Aitofel se ocultó como la serpiente durante 11 años, Elohim sí estaba viendo lo que él estaba consintiendo en su corazón. Y definitivamente Elohim salió a la defensa de su hijo, de David, quien se equivocaba pero pedía perdón. Así mismo pasa con nosotros. Si nos rendimos a Él, volvemos a Él, nos caemos y nos levantamos por amor de su nombre, Él nos va a ayudar, nos va a bendecir y va a hacer que nuestros enemigos no prosperen en contra nuestra. Muchas bendiciones para todos. Shalom.